Le quiero dar la bienvenida, ahora sí, a nuestro primer invitado de esta noche, el doctor Armando Macé. Como hemos dicho, representa él al Partido Democrático Federal. Doctor, Diego, muchas gracias por la invitación. ¿cómo está? ¿En qué momento se decide a pasar de la medicina a la arena política? En realidad la medicina nunca la voy a dejar. Y yo conozco el Perú en cada detalle. Tengo 16 años, la oportunidad de tener un programa de asesoría médica a todo el país. Y estos 16 años me llevaron a viajar constantemente, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, y ver con mis propios ojos las grandes brechas que hay, los grandes problemas que hay. Y bueno, quiso la coincidencia, la vida, de que un partido político venga a mi casa a plantearme como un reto, luego de ver mi participación en el COVID, que a veces estaba hasta 4 horas por día. Entonces acepté el reto porque pienso que tener una actitud cómoda, que no solamente te dedicas a criticar, pero no ser parte de la solución, me pareció poco valiente, poco hombre, poco buena persona. Así que creo que la vida me ha dado la oportunidad de prepararme en muchos aspectos. Y si yo puedo devolverle a mi país algo de lo que mi país ha hecho por mí, aquí estoy con todo el deseo de hacerlo. Ahora, estaba revisando las ideas centrales y de las propuestas, sobre todo, que es lo que a la gente le interesa, ¿no? Antes de entrar en algunos de los postulados, quería fijar algunas de sus posiciones, sobre todo en materia social, que es lo que a mí más me interesa. Socialmente, ¿cómo se describiría? No es progre, ¿no? No, yo en realidad, yo soy humanista. Toda mi vida he luchado por eso, y en realidad yo no coincido con ideas de si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Yo creo que eres o no eres una buena persona. De acuerdo. Porque si eres una buena persona, entonces todo está resuelto. Puedes tener ideas diferentes, pero tu ancla de ser buena persona te va a llevar a hacer siempre las cosas bien. Pero los valores que defendería, digamos, su concepción antropológica del ser humano es la tradicional. Hombre, mujer. Ah, sí. Sí, o sea, no soy quien para señalar a alguien si es que es homosexual, por ejemplo. No, eso ya ¿Okay? es una cosa. No lo el haría. lobby LGBT no comulga. El lobby. No. O sea, yo en ese sentido soy conservador. Pienso que la familia está conformada por un hombre y una mujer, pero si hay dos personas que tienen una decisión de llevar su vida como les parece, o sea, ¿quién soy yo para meterme? Ok. Vamos con una de las ideas centrales, recurrentes, pero básicamente preponderantes, ¿no? Que es la descentralización. Sí. Es un partido que busca que Sí. el proceso que comenzó en el 2002 de alguna manera tenga éxito, cosa que no ha ocurrido. ¿Por qué es tan protagónica la idea y cómo propone lograr lo que no se pudo lograr? Han pasado 205 años, estamos en un modelo en el cual el país es un país unitario, lo cual me parece muy bien, y no pensamos soplar los vientos para que eso no sea así. O sea, pienso que el Perú es uno solo y jamás se me ocurriría por la cabeza impulsar cualquier desmembramiento de cualquier parte de nuestro territorio. Punto 1. Punto 2. El Perú es uno de los países más grandes del mundo, está en el puesto 18, y los países grandes, por lo general, son federalistas, porque son áreas de terreno tan extensas que administrarlo bajo un solo escritorio como que es algo complicado. Pero con mayor razón en el Perú. El Perú no solamente es un territorio amplio, sino tiene una geografía tan complicada que poder asistir a tantos cientos de pueblos que están engarzados en muchas quebradas, en lugares inaccesibles, un manejo desde Lima gerencialmente me parece inadecuado. Y por lo tanto, yo sí creo que si hay países como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, la India, Australia, la misma Rusia, que han escogido ese modelo básicamente por lo extenso del problema, ya esa es una condición que hay que tener en cuenta, pero esos países no tienen la geografía que tiene el Perú. Y yo sí, Diego,
yo sí he caminado el Perú, pero de cabo a rabo, ¿no? Y encuentro que esa bendición que tenemos en las tres cordilleras y que nos da tantas cosas, entre tanto una riqueza minera que ojalá algún día podamos explotar en la medida que el Perú necesita, ¿no? Yo no creo que el Perú deba seguir estando en una modalidad totalmente centralista, concentrada. Yo creo que eso genera una competencia desleal con el resto de las regiones del país, quienes deben tener la oportunidad de crecer. Nosotros en este Perú republicano no es que hemos sido una joya en los aciertos, nos hemos caído más veces de las que nos hemos levantado. ¿Por qué negarle esa oportunidad al resto de las regiones del país? Ellos pueden crecer, deben ser responsables, deben tener metas. Y va a ser un proceso muy largo, muy difícil, porque en el Perú todos quieren figurar, nadie quiere ser el segundo o el tercero. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le pido a Tumbes, a Piura, a Cajamarca y a Amazonas una macrorregión? Seguramente se me va a levantar todo el pueblo, pero ahí está la capacidad del líder, de convivir, de acercarse, de generar credibilidad. Yo creo que el problema en el Perú es que la gente no tiene en quién creer, no encuentra a alguien que te diga, bueno, sí, lo voy a seguir a esta persona porque es coherente en su vida, lo que ha hecho. Yo creo que eso es lo que falta en el Perú. Tenemos todos los presidentes presos. Pero ¿qué cambiaría en cuanto al proceso de regionalización con respecto a lo que tenemos ahora? Porque transferencias, canon que ha generado desigualdad regional, todo eso ya hay. Entonces, ¿qué cosa es lo que sería distinto? En realidad, yo creo que Alan García, cuando él prácticamente desactiva el Consejo Nacional de Descentralización, que debería ser un organismo incluso por encima del propio Ejecutivo, para que pueda realmente llevar a cabo una descentralización, no se hizo. Han pasado 22 años y el Perú sigue teniendo, Lima sigue teniendo el 67% de todo el presupuesto. Y siendo una Lima tan poderosa y tan concentrada, no le da oportunidad al resto de las regiones para crecer. ¿Pero a qué se refiere Lima sigue teniendo? Porque el presupuesto es centralista. El Estado maneja el 66% de todo el presupuesto. Y solamente el 33% se reparta entre gobernaciones, distritos y el resto del país. Es claro, los números no te van a engañar. O sea, se refiere al gobierno central. Así es. Lima tiene un presupuesto deficiente. Estoy haciendo, de repente no es la descripción exacta, pero gobierno central es Lima. Ok, pero las regiones tienen presupuestos también, tenemos el tema de canon, sin ir muy lejos. Eso ha sido un motivo también de tensión entre regiones que sí tienen canon y regiones que no. También. ¿Eso cómo lo equipararía? Remarco que va a ser difícil por la pésima actitud del peruano en general de anteponerse primero él y pensar que tenemos la última palabra. La labor de convencimiento va a ser muy importante. Va a ser un proceso largo, es imposible pensar que vamos a pasar de un gobierno como el que tenemos. Pero apostaría por las macrorregiones. Yo sí, apostaría. Sí. Okay, pero eso podría ser distinto. Pero parte del fracaso es la debilidad institucional técnica, el clientelismo, la corrupción, la poca capacidad técnica que hay localmente de atraer talento, ejecución de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad no creo que sea tan justo esa estigmatización de que como se le da dinero a las regiones y no tienen capacidad de gasto, todo está mal. Yo creo que eso, si hacemos un ranking de los hombres más brillantes que ha tenido el país en su historia, el 80% han sido provincianos, partiendo por Bolognesi, Grau y tantos hombres ilustres. Yo no creo que sea lo más apropiado decir que las regiones no tienen esa capacidad. Tienen la capacidad y si no la tuviesen, pueden contratarla. Hoy día el talento, la experiencia, tenemos la ventaja que somos un mundo globalizado y tú puedes encontrar gente idónea que te ayude a resolver los problemas. O sea, ¿no le parece que si eso se pudiera hacer ya se hubiera hecho con las regiones? Yo creo que siento, de lo que he analizado, que cuando Toledo modifica el artículo 188 de la Constitución
y realmente le pone las ganas para que en el Perú exista una descentralización real, viene Alan García y engavetó todo, lo guardó y adiós regionalización, porque lo que hizo fue prácticamente bloquear el cerebro de lo que debería llevar a cabo, que es una plena descentralización como Dios manda. Pero eso nunca ocurrió. Se le manda giros de dinero a los gobernadores, así los tienes capturados, y de repente digo, es cierto de que cada obra que tú pides viene con su tajada para que te den el permiso y la aprobación. Claro, hay poca capacidad de fiscalización de ese presupuesto, pero aparte devuelven. Muy poca. El dinero no lo gastan, lo devuelven. Sí, y eso, por ejemplo, en los tiempos del COVID, yo buscaba cuáles eran los gobiernos que más dinero tenían. Y curiosamente, Ancash era el que menos había podido, el que tenía más dinero, es el que menos había podido tener la capacidad de inversión, lo cual es desastroso porque la gente se moría, no había mascarillas, no había vacunas, no había oxígeno y había plata, pero no había esa respuesta inmediata, sí. No había ese músculo reactivo para solucionar las cosas. Ahora, hay otra idea que quiero que me la explique, que está en el número 3 de las propuestas, que dice más producción nacional, más empleo, respaldo a la industria nacional. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, el Perú tiene algunas ventajas, no solamente competitivas sino cooperativas, sino el Perú tiene cosas que deberíamos nosotros de pie aplaudir a la naturaleza, a Dios, como tú quieras llamarlo. Por ejemplo, el Perú tiene más de 3.000 kilómetros de mar. No es un mar cualquiera, es un mar especial. Tienes agua fría, tienes agua caliente que viene del norte y tienes la confluencia de las aguas a partir de Olmos, donde te permite tener la mayor riqueza pesquera de todo el planeta. Perú debería ser un clúster en materia de industria pesquera, porque si tenemos playas amigables, no tenemos esas playas rocosas con grandes acantilados, tenemos una playa exquisita, tenemos un clima que te permite tener todo tipo de peces. ¿Qué te falta para poner cada 25 kilómetros un muelle artesanal, que le des trabajo a tanta gente, que salga el pescador, le das un préstamo con la misma garantía de la bolichera, le pones un GPS para que ningún pescador se te pierda, y que ese pescador que es del pueblo venga, llegue al muelle y existan, lo reciban madres que muchas de ellas son abandonadas, que son padre y madre para sus hijos, que tengan trabajo, que viseren el pescado, que le saquen las escamas, que los envasen y que tengamos comida más que suficiente para tantos niños que le están dando, por ejemplo... Los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales. Ellos han sido víctimas de la depredación del mar de Grau por parte de naves chinas. Constantemente. ¿Qué haría con ellos? Bueno, obviamente defendería mi mar. Defendería mi mar a ultranza. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la razón o la fuerza, como dicen los chilenos. En ese caso, no. Si no me pongo fuerte, entonces ¿para qué tengo mi mar de Grau? ¿Para qué tengo mis límites? ¿Para qué soy soberano? Mejor bajo mi bandera y me escondo debajo de la mesa. Okay. Yo creo que en ese sentido el Perú tiene que ser fuerte y defender hasta las últimas consecuencias el mar. Imagínate, Diego, ¿cómo le vamos a dar a nuestros niños? El 60% de niños tienen anemia. Y eso yo lo he constatado en cada uno de mis viajes. Ese niño, ¿no?, por cada segundo de vida que tiene desde que sale el vientre de su madre, ese niño normalmente debería tener 1 millón de conexiones interneuronales. Si después de los 5 años tú le quieres dar queso, huevo, vitamina, huevo de esturión, ya no, ya pasó el momento. Ese niño no va a tener la facilidad de tener una conexión, y lo que la empresa hoy día pide es material humano. Entonces siempre vamos a tener niños de tercera, cuarta y quinta categoría. La anemia no es una cifra, es la realidad que te está gritando en la cara y dices, oye, tienes ahí Dios, la naturaleza, como quieras tú tenerlo, tú tienes 3.000 kilómetros de mar y un mar riquísimo. ¿Qué esperas para sacar ese pez, esos pescados y alimentar a todos tus niños? Tenemos la dejadez 205 años. Todos los años
todos los años vienen las lluvias y se sale el río. Y todos los años el río se lleva la chacrita del hombre más pobre, sus animalitos, cada vez el pobre es más pobre. O sea, ¿qué nos falta a los peruanos para decir, oye, tenemos 53 ríos, vamos a hacer su represa a cada río para que el agua no se nos vaya, para no tener sequías y para tener una oportunidad de trabajo a tanta gente? Pero cuando dice respaldo a la industria nacional, ¿se refiere a muelles, represas? ¿Eso se refiere? En parte a ello, pero lo otro es, si tú firmas un convenio con una minera, ¿no? Y ya tú como presidente se supone que eres garante y se supone que la población cree en ti, ok. ¿Por qué no hacer un contrato? Decirle, bueno, no te lleves solamente mi tierrita, pues mi commodity, déjame acá una planta, dale trabajo a mi gente, déjame que aunque sea te haga alambre de cobre para poder tener un costo, un valor agregado. Pero no veo que se hace nada de eso. Entonces prácticamente se da licitaciones de grandes áreas de terreno que nunca lo van a ni siquiera explorar y se convierte en una suerte de que perro al hortelano, que ni come ni deja comer. ¿Quién? Muchas veces el concesionario de los... Claro, ¿no? de las concesiones ociosas. Claro. Por supuesto. Entonces, respaldaría, por ejemplo, trabajar con una empresa minera para que haya una actividad conexa que genere valor. Sí, yo haría todo el intento de que haya un encuentro ahí entre el lugareño, la empresa y el Estado. Ok. Tenemos propuestas también de educación como política de Estado. Dice, 6% del PBI, estamos cerca, como usted bien sabe ya. Sí. No hemos llegado, pero estamos cerca. 6.5 piden. 6 puntos del PBI a la educación como una inversión prioritaria. Pero el problema de la educación no se va a reducir, no se va a solucionar cuando lleguemos a 6, básicamente, porque son otros los temas sectoriales ahí. Así es. ¿Qué propone en educación? En primer lugar, discúlpeme si me equivoco, pero es lo que yo pienso y lo que yo siento es, cuando un joven termina el colegio, ¿qué quiere ser? El joven, en mi análisis, dice, ojalá pudiese ser médico. Para ser médico necesitas el puntaje más alto en cualquier universidad. Pero si no, es también muy bueno ser ingeniero químico, ingeniero industrial, venga. Y si no, también podría ser abogado. Y así vas bajando las expectativas y cuando ya no tienes ninguna opción más o menos seria y no dedicarte a ser un ambulante, el joven dice, bueno, voy a ser profesor o voy a ser policía. Y desde ahí empieza el problema. Porque si yo le voy a entregar mis hijos a un profesor que no tiene las facilidades, las facultades para desarrollarse, mi hijo va a ser mal educado. Y si yo le voy a dar a un policía que es una persona que su segunda o tercera opción ha sido porque ya no le queda otra, tampoco voy a tener buenos policías. Yo me preocuparía porque esas dos carreras tan importantes en el país sean de verdad un aliciente, un orgullo, una satisfacción porque yo lo considero pilares fundamentales de una sociedad. Y estamos dejando que esas profesiones tan importantes sean consideradas en la juventud como una profesión de segundo orden. Y yo creo que ese es un tremendo error. Y además, los policías generalmente vienen de barrios populares y nacen y crecen con delincuentes, porque ese es su entorno, ¿no? Y te digo, cuando yo estudiaba medicina, vivía en un barrio, en Breña, toda la carrera de medicina, yo vivía en ese barrio de Breña. Y ahí, a media cuadra de mi casa, quedaba un conocido callejón, se llamaba el Callejón de las 7 Puñaladas, porque ahí habían matado a una persona de 7 puñaladas. Y era un callejón tramposo porque daba lugar de calle a calle y por ahí el que no conocía se entraba al callejón y se escapaba por el otro y ya no lo agarrabas nunca. Bueno, para terminar, a mí me tocó gran parte de mi vida vivir en esas sociedades y jugábamos pelota. Y a veces jugábamos pelota, policías, detectives contra ladrones, porque de todo había eso. Entonces, una persona que nace en ese punto, ¿no?, que nace en barrios populares, desde ya está contaminado, tienes amistades. Cuando tú eres joven, te haces amigo de todo el mundo. Entonces ya pierdes la imparcialidad
y ya estás contaminado. Viene una persona y te dice, oye cholo, oye chochera, oye cuñadito, alquílame tu arma. Y en ese contexto, ¿no?, las cosas se dan diariamente. Habría que hacer un cambio para que esas dos profesiones tengan una expectativa mucho mayor. Está hablando de policía. Del policía y del maestro. Y del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro, al desarrollarse a gusto como él quisiera, estar siempre con limitaciones, un sueldo muy bajo, entonces el maestro cae fácilmente en los SUTEP, cae fácilmente en los movimientos de izquierda y pierde la objetividad, que es enseñar al niño. ¿En la educación privatizaría algo? ¿Exploraría algún tipo de modelo tipo APP? Intentaría. Okay. Intentaría hacerlo. Porque eso se ha explorado con éxito en su sector, sí, en hospitales, con los modelos del Barton y el Kaelin, ¿no? No quiero dejar de preguntarle qué cosa haría en su área de expertise, que es salud. ¿Cuál es el principal problema de salud y las principales propuestas? Ya, varias, y no las voy a dar en orden de importancia, aunque trataré de darlas en orden de importancia. En primer lugar, yo pediría que todo el dinero que tenemos en salud lo pongan encima de esta mesa. No se lo repartan a nadie, porque la experiencia de tantos años me dicen que cuando un hospital compra un tomógrafo y otro hospital compra otro tomógrafo por su cuenta, nunca cuadran los precios. Hay uno que compra más caro y otro menos caro, pero los dos compran caro. Y no hay garantías, no hay transparencia. Entonces, la poca plata que tenemos, los 20.000 millones de soles que tenemos para el presupuesto, terminan en una corrupción tremenda. Entonces yo diría, no, déjame, ¿cuántos tomógrafos necesitamos? ¿Cuántos resonadores necesitamos? ¿Cuántos angiógrafos necesitamos? ¿Quién es el país más adelantado en esto que nos puede dar garantía? ¿Quién? ¿Alemania, Israel, Argentina? ¿Quién? Bueno, vamos a hacer unas compras y que sean compras atadas. Y que eso esté a vista y paciencia un mes antes a toda la prensa del país. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que vamos a comprar, estas son las condiciones de pago, estas son las garantías. Porque tendríamos que ahorrar hasta el último sol que nos falta en la carrera. Sí. El otro punto es, necesitamos como mínimo 15.000 especialistas. ¿De a dónde vamos a sacar 15.000 especialistas? Para ser un especialista rápidamente, el médico general postula a un hospital. Hay 5 plazas para ser cardiólogo. Entras a las 5 plazas, tienes que esperar 3 años para que te entrenen. Tú tienes que tener dónde practicar, tienes que tener un tutor que te guíe, y ese proceso, cada 5 años sacamos 5 especialistas. No hay tiempo, no hay cómo. ¿Yo qué cosa haría? Los mejores médicos actualmente están en las mejores clínicas de Lima, porque obviamente pagan mejor, ¿no? Y tienen los mejores equipos. Entonces, ¿yo qué le diría a las clínicas? A ver, señores, vamos a ver si alguna vez nos ponemos de acuerdo. No me voy a meter con sus intereses, ustedes son una empresa, sigan creciendo. Lo que yo les pido es que me formen especialistas y me lo descuentan de los impuestos, porque el Estado peruano no tiene ninguna capacidad para incrementar, ¿no?, el déficit de especialistas que tenemos. Segundo punto, que solamente es decisión. El estudiante del 6º año de medicina ya estudió todo. Ya estudió microbiología, parasitología, histología, embriología, medicina 1, medicina 2, cirugía, todo. Lo único que le falta son algunas pequeñas carreras de dermatología, estadística. Hay 4.000 jóvenes en el país que ya están en el 6º año. Yo les diría, les voy a pagar el sueldo mínimo, voy a ponerlo en la currícula, pero todos se me van a los hospitales a ayudar. Y para que los consultorios, en este momento, Diego, sí, todos los consultorios del Hospital Obrero, del empleado, están cerrados. ¿Cómo nos vamos a dar el lujo, teniendo tanta falencia de infraestructura, de tener tantos consultorios cerrados? Yo haría que la atención médica sea a las 24 horas del día. Y si le tengo que pagar más al médico por sus horas extras, no lo voy a explotar, se la pago. Ok. La última pregunta, doctor, tiene que ver con Fermín Silva. ¿Qué relación tiene usted con él? Amigos. De la Clínica de la Luz. Somos amigos. Él tuvo la cortesía de una vez yo llegué con una niña con agranulocitosis, es decir, no tenía defensas, la niña se estaba muriendo, le toqué la puerta y le pedí si por favor me podía ayudar con la niña, me ayudó, cumplió, y de ahí somos grandes amigos. Ok, perfecto. Un gusto conocerlo.
Un gusto tenerlo. Gracias, Diego. Muchas Doctor, gracias. Armando Macé.